Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa más de Tiempo de Reunión. Ya estamos en la lección número 10. Ya estamos a 3 de septiembre. Ha pasado bastante el tiempo. Y nos sorprende cómo es que la verdad, siendo bien sincero, estos días se van, pero muy rápido. Pero eso también nos trae un gozo. Llegamos a esta semana, a este fin de semana, llegamos al sábado y siempre para nosotros es un gusto poder llegar a este momento de la semana porque estamos en comunión con Dios y estamos en la tranquilidad de nuestro hogar con nuestra familia. Y si también tenemos esa suerte, estamos con esa familia extendida a través de la fe, reuniéndonos en los sábados, tal vez no en vivo, pero sí a través de transmisiones de Telegram, de YouTube, de Facebook, de muchas maneras, y siempre es un gozo saber que detrás de esa pantalla, detrás de este teléfono, está alguien compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Y hoy no es la excepción, como siempre lo comentamos, este programa es totalmente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada por nada. Todo eso lo hacemos solamente por la necesidad de compartir la palabra de Dios con muchísimas más personas como tú y como yo que buscamos la verdad en la Biblia. Y es así como llegamos a esta transmisión de Escuela Sabática en donde estamos repasando la escuela que dice libertad religiosa, salud y temperancia. Y ya estamos en la lección número 10, que en esta ocasión estamos hablando de nuestro modelo y nuestra suficiencia. Lección número 10 para el día de mañana del 4 de septiembre. Y yo le agradezco a todas las personas que han estado colaborando con nosotros atrás de este material. Siempre me gusta colocarlo porque eso no es una colaboración individual, no es algo que le sale el ronco pecho al hermano Leandro o a demás personas. No. Hay personas que están involucradas en todo esto y aquí se pueden ver. Bueno, voy a hacer un poquito más pequeñita la pantalla, a ver si ahí se alcanza a ver. Ponerle así. Ok, ahí se ve. Personas traductores, portada, diseño, edición y revisión. Bueno, ahí ustedes los pueden estar viendo y yo les agradezco muchísimo por esa colaboración totalmente desinteresada para que este material se pueda repartir a muchísimas personas, como sabemos que está pasando, siendo de gran bendición. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy estamos estudiando la palabra del Señor en algo que viene siendo el complemento a todas estas lecciones que han pasado. Si has prestado atención, hemos venido disfrutando esos mensajes de a poco y hemos ido avanzando acerca de todo lo que tiene que ver con las libertades, cómo es que, de hecho así iniciamos el trimestre, cómo es que las libertades, las supuestas libertades más o menos que tenemos, van a ser todavía más sancionadas, y cómo la tentación, cómo tenemos que ser temperantes, cómo tenemos que ir reprimiendo muchísimos hábitos, malos hábitos que tenemos, para que en esta sencillez de tal vez de suprimir algunas cosas podamos ir creciendo de a poco en poco, para que cuando estemos enfrente de la prueba, seamos de los primeros que seamos fuertes para poderla superar. Todo eso con esta persona que siempre nos da de su espíritu, en este caso nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, el cual nos ha dado una grandiosa oportunidad de permanecer firmes. Y ahora estamos viendo una lección donde vamos a estar aprendiendo de esta suficiencia, una dependencia de Él. Así que te invito a que te quedes. Estamos comenzando esta transmisión. No te despegues. Va a estar nuestro hermano Luis Machado, va a estar nuestro hermano Henry, va a estar nuestro hermano Ivonne, que está colaborando hoy con nosotros. ¿Para qué? Para que, bueno, juntos podamos estar siendo bendecidos por este repaso. Recuerda que siempre lo que hacemos aquí es tratar de generar un estudio particular, generar unas ideas básicas, generar el fundamento de la lección y junto irlas comentando. Yo sé que eso sirve para que el día de mañana tú los puedas comentar con tu grupo. Y en esa ocasión tal vez vamos a hacerlo un poquito más pequeño de lo de acostumbrado por una cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de generar toda la información que te pueda servir. Y si hay algo que tú aprendiste y que tal vez nosotros no lo estamos percibiendo, no te preocupes, escríbelo aquí en el chat, que estamos leyendo todos los comentarios de igual forma de manera privada en el Telegram de un servidor, de manera privada tal vez en WhatsApp, de la forma como tú te quieras comunicar. Siempre estamos atentos a lo que tú puedas escribir. Hay muchas peticiones de oración.
hay mucha enfermedad, la verdad. Algo que vamos a hacer, al final vamos a orar por todas esas peticiones de oración que nos han hecho llegar. Yo agradezco también de manera pública a todas las oraciones que han hecho por mi familia que ha estado enferma, en este caso una prima mía. Hemos visto la mano del Señor y yo sé que este milagro como tal que ha pasado ha servido para que el corazón se pueda ir ennobleciendo en favor de nuestro Dios, porque lamentablemente existen solamente ocasiones cuando de esta manera podemos voltear a ver al Señor. Así que yo te invito a que puedas unirte, puedas invitar a más personas que tú sepas que va a servir esa transmisión. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Por favor, si tú tienes la oportunidad de hacerlo de rodillas, siempre, siempre va a ser la mejor postura para orar a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que nos brindas. Gracias Padre por la oportunidad que nos concedes de estar con bien, de estar aquí juntos como hermanos. Te pido Padre que te puedas quedar ahora. Vamos a repasar la escuela sabática. Nuestro hermano Luis, nuestro hermano Henry, nuestro hermano Ivonne van a traer las reflexiones correspondientes, que seas tú el que habla a través de ellos. Padre, por favor, ayúdanos a que esta transmisión sea de bendición para muchas, muchas personas más. Gracias Dios por todo eso. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos con nuestro hermano Luis y regresamos rápido para comentar un poco de lo que él diga. Recuerden, vamos a sentar las bases de esa escuela sabática. Vamos a abordar las primeras preguntas para que después podamos comentar sobre lo que nuestro hermano Luis y sobre lo que nuestro hermano Henry va a traer, y aderezado con lo que nuestra hermana Ivonne también trae de las perlas de gran precio, esas perlas preciosas de gran valor de los testimonios de la hermana Elena G. White. Así que vamos entonces con la participación de nuestro hermano Luis. Muy buenas noches, feliz sábado para todos mis queridos hermanos. Es un gozo una vez más para ustedes, nosotros poder en esta oportunidad llevar a cabo el repaso de la escuela sabática por este canal Tiempo de Reunión. Así de que, sin más preámbulos, mis queridos hermanos, me acompaña en esta hora hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Y queremos, hermanos, estudiar esta 10ª lección titulada Nuestro modelo y nuestra suficiencia. Así de que vamos a abrir la palabra de Dios para que podamos en esta noche comprender, hermanos, de sábado, realmente este estudio. Vamos a mirar entonces la primera pregunta y vamos a hacerla tal cual como está en la lección de escuela sábado. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermanos queridos, miremos allí claramente la pregunta: ¿cuál fue esa obra de Cristo, hermanos? Miremos que la obra de Cristo iba a ser, mis queridos hermanos, a redimir al pueblo, a darle salvación a sus hijos. Por eso Juan, cuando lo ve y mira allí, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, mis queridos hermanos, venía para nosotros, hermanos, la justificación, realmente redención y la salvación para nuestras almas. Ahora, vamos a ver, ¿de quién fue el lugar que ocupó cuando vino al mundo para redimir al hombre? Vamos a mirar lo que dice, hermana, 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 22 y el verso 45. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Miremos entonces, hermanos, aquí la importancia. En Adán nosotros teníamos una esencia, en el sentido de que todos llevábamos la naturaleza de Adán, y Cristo vino a darse, a hacer la suficiencia, a darnos vida, porque en Adán, por lo menos, dice Romanos, como todos habíamos pecado, estamos todos, pero por Cristo volvemos nosotros a la redención, somos redimidos por Él. Por eso, ¿de quién fue
fue el lugar que ocupó cuando vino al mundo para vivir. El hombre tomó el lugar de Adán. Ahora, hermano, el sentido original de antes de la caída. Allí vino realmente. Y eso es lo que me gusta a mí de esta lección, hermanos, porque nosotros sabemos de que solamente mediante Jesucristo el hombre puede ser justificado. Amén. Ahora, vamos a leer otra pregunta importante. Puesto que el primer Adán cayó en el punto del apetito, ¿dónde comenzó el segundo Adán su obra de redención? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 4, el versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos queridos, gracias hermano. Impresionantes, entonces miremos que el punto, Adán hermano fue tentado allá por el apetito. Es decir, allá en el Edén, cuando el Señor le había dado una orden específica a ellos, desobedecieron porque comieron del fruto prohibido. Ahora, miremos lo que dice el deseo de toda la gente, la mensajera, para explicar un poco lo que estamos diciendo. Dice, para Cristo como para la santa pareja de Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Amén. Amén. Entonces miremos, hermanos, de que es impresionante cuando miramos estas dos, este paralelismo que hay aquí, mis queridos hermanos. Ahora, quiero que sigamos avanzando en este estudio y pasamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la condición física de Adán en el Edén y con qué estaba rodeado? Génesis, el capítulo, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 8 al 16. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces miremos, hermanos, cómo el hombre tenía todo servido y cómo Dios le había dado realmente y estaba en la misma presencia, allí estaba. En otras palabras, el hombre estaba, hermanos, en el paraíso. Amén. Todo era perfecto. Allí estaba Dios con él. Ahora, vamos a leer lo que dice el deseado de toda la gente. Vamos a seguir leyendo mejor lo que dice la nota y vamos a leer lo que dice aquí. Cuando Cristo soportó la prueba de la tentación, en lo que respecta al apetito, no estaba en el bello de él, como en el caso de Adán, como en la luz y en el amor de Dios que se veía doquier estaba. Descansaban sus ojos. Por el contrario, estaba en un desierto estéril y desolado, rodeado de animales salvajes. Todo lo que lo rodeaba era un repulsivo y era aquello que la naturaleza humana se sentiría inclinada a rehuir. En ese ambiente ayunó 40 días y 40 noches.
y no comió nada en aquellos días. Estaba demacrado por el largo ayuno. Experimentaba la más aguda sensación de hambre. Ciertamente su rostro estaba más desfigurado que el de los hijos de los hombres, hermanos queridos. Pero ahí estaba el Salvador. Estaba soportando, mis queridos hermanos, y créanme que no iba a caer. Caso contrario que ocurrió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vamos a mirar entonces ahora a ver la misma condición y sobre todo otra pregunta muy interesante. ¿Qué contraste apareció en la vida de Cristo en el desierto? Vamos a primero leer lo que dice Marcos capítulo 1, el verso 12 y 13. Vamos a tomar lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Impresionante, mis queridos hermanos. Gracias, hermana. Allá en el desierto estaba el Señor. Y entonces el enemigo allá también fue a tentarlo, hermanos, así como hizo con nuestros padres allí en el Edén. Pero miremos que con el Señor Jesús no tuvo la victoria, hermanos, porque este sí dependía o dependió claramente de Dios, como tiene que ser, de su Padre Celestial. Ahora, quiero que miremos algo importante y leamos lo que dice allí en la pregunta número 6. ¿Cuál fue el significado del largo ayuno del Señor? Vamos a leer lo que dice aquí la nota, mis queridos hermanos. Y dice así: el Redentor, en quien se unía tanto lo humano como lo divino, estuvo en el lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. Lo extenso de ese ayuno es la mayor evidencia de los alcances de la pecaminosidad y del poder del apetito depravado sobre la familia humana. Hermanos, a pesar que nuestro Salvador Jesucristo tuvo que pasar y hacer ese ayuno, evidentemente el Señor nunca, mis queridos hermanos, se dio la tentación. Y miren por qué lo decimos. Leamos lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Impresionante, mis queridos hermanos. Pero miremos de que aunque trató o quiso engañar al Señor, no lo logró. Hermanos, porque el Señor Jesús tenía una conexión directa con su Padre. Amén. Hoy como ayer, hermanos, yo los invito a ustedes que si no queremos ceder y no queremos caer, tenemos que depender de la providencia divina. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y recuerden que Cristo es aquí el Cordero que quita el pecado. Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos regresado. Gracias a todas las personas que se han estado uniendo. Gracias porque nos damos cuenta luego en los análisis de la gráfica de esos videos, de que la cantidad de personas que se van agregando es debido a que entran a través de un enlace de WhatsApp. Eso es muy hermoso para todos nosotros, porque entonces ustedes están compartiendo ese enlace con más personas y que de esa manera se están enterando de esta información que estamos dando. Si tú acabas de entrar, bienvenido, gracias por hacerlo. Estamos estudiando la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas, que fue escrita en 1903. Espero que sea de bendición para ti. Es un material que tú puedes encontrar en la página de tiempodereunión.com. En el área de literatura puedes encontrar todo el material que se ha estado desarrollando de manera gratuita a través de muchas personas que, representadas en varios ministerios, nos juntamos para poder desarrollar esta literatura, para colaborar cada quien desde su punto más fuerte, su talento que podemos tener, y generar este contenido de espiritualidad para muchas personas. ¿Con qué afán? Solamente con el afán de que tú
puedas tener un poco de esta información que ha sido de bendición para muchísimas personas y que ahora está a disposición de un solo clic. Y de esta manera nosotros estamos estudiando el día de hoy la escuela sabática y nuestro hermano Luis estaba hablando acerca de estos principios básicos, esa historia de la redención que podemos encontrar desde el Génesis y cómo desde el mismo inicio del pecado existía un plan preparado para el rescate de la humanidad. Adán se había quedado aquí, que se había puesto como el guardián, como el mayordomo de esa tierra, pero ante el fracaso, que bueno, podemos dialogar eso también bastante, acerca de ese descuido de su esposa o cómo es que su esposa abandona a Adán. Podemos hablar acerca de todo eso, pero lo que la escuela sabática habla es acerca de cómo este primer Adán que deja su puesto, ahora entra al rescate un nuevo Adán que tal vez no tenía todas las ventajas que el primer Adán lo tenía, pero eso no fue pretexto para poder dejar en claro qué era la voluntad de nuestro Dios y sobre todo de que existía un plan para la salvación. Eso es maravilloso porque nada de parte de Dios se hace solamente al azar, todo tiene un propósito y aun cuando algo pueda estar completamente mal, vas a ver que de ahí puede salir algo que puede fortalecer tu vida. Y en este caso vemos cómo la tentación comienza con algo muy muy sencillo, que es la alimentación. Eso es la primera tentación que existe y eso es algo básico, fundamental en nosotros. De hecho, todo lo que, bueno, no todo, pero una gran parte de la economía del mundo está basado en el concepto de poder alimentarnos. Tal vez unas cuestiones, mercados directos o indirectos, pero siempre el comercio está orientado al segmento de la alimentación. Y esa es una de las cosas más atacadas, sobre todo para el pueblo de Dios, no de ahora, sino de siempre. Hemos leído las escuelas sabáticas pasadas de cómo Daniel tuvo su primera prueba con respecto a ese punto y cómo en los últimos días nosotros tenemos que vernos forzados a poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero no solamente eso, sino que todo lo que está diseñado a nuestro alrededor tiene que ver con una gran tentación. Ahora, si nosotros no empezamos a limitar estas tentaciones que tal vez pueden ser algo muy básico para ti, pero eso es un testimonio de que tal vez, solamente lo digo, estamos dando un paso a un lado por algo que si bien es algo necesario para todos, es indispensable que hoy por hoy empecemos a controlar, porque de ahí derivan muchísimas cosas. Hay otra cosa que a mí me llama la atención de todo lo que estuvimos comentando, de que está en la lección, y ustedes lo pueden leer con más calma. Yo ahorita simplemente estoy haciendo un breve resumen acerca de este ayuno como tal, de cómo Adán pierde y cómo pierde esa oportunidad de glorificar a nuestro Dios. Y parece, y ese es un comentario que yo hago, no lo hizo mi hermano, pero cómo es que parece que existiera un ayuno tremendo acerca de la falta de esperanza en la tierra. Pareciera que el mundo estaba completamente sumido en un control del enemigo de Dios. Y eso lo podemos ver en el relato de Job, como él viene en representación de la tierra al concilio de los hijos de Dios. Ese era el lugar adecuado para que estuviera Adán y no estuviera este ser. Pero él toma el lugar de nosotros, él toma la representatividad de esa tierra y parecía que hasta ese momento todo estaba perdido. Un gran ayuno, una gran espera, viendo a lo lejos la salvación y como se dice en Hebreos, tal vez algunos lo vieron a la distancia, mas ahora nosotros podemos tener la oportunidad de conocerle en el caso de los apóstoles, haber caminado con el Señor Jesús en esos 3 años y medio que hubo maravillas, pero nosotros ahora por la fe podemos caminar también con Él. ¿Por qué hago todo ese resumen un poco rápido? Porque yo quiero dejar en claro lo que estamos viendo en esta introducción es de que sí, en efecto, parece que ha sido una gran derrota todo lo que hemos pasado. Tal vez en tu vida estamos siendo sometidos a esa prueba. Y lo digo porque en esta semana he recibido varios comentarios y mil disculpas tal vez por no haber contestado a todos de manera rápida. A veces los trabajos quitan bastante tiempo, pero siempre he encontrado un común denominador en lo que pasa hoy en día. Muchos de nosotros tenemos bastante conocimiento, mucha información de lo cual sabemos que es verdad, pero cuando llega la prueba de eso que es básico para nuestra vida,
de eso que tal vez hace años tú aprendiste, pero es muy difícil dejarlo porque tal vez vayas a perder un dinero, tal vez te estén dando una oportunidad de ganar un poco más, tal vez estás en la disyuntiva de qué hacer, qué alimento llevar a tu casa, de qué hacer con respecto a lo que tu jefe en el trabajo está pidiendo. Han existido muchísimos comentarios de eso. Hermanos, en serio, hay que confiar en nuestro Dios. Yo sé que eso es algo muy sencillo, tal vez hablarlo desde aquí, desde ese lado de la cámara, pero en serio, pongámosle a prueba. El Señor ha dicho que si nosotros siendo malos damos a nuestros hijos buenas dádivas, en serio, pongámosle a prueba y pidámosles a Él solamente la dirección, que Él pueda tomar la rienda de nuestra vida. Y lo digo con fundamento en mi vida. Estuve sometido a una prueba tal vez para ustedes sencilla, pero para mí era algo complicado en su momento. Perder el trabajo tan pronto, uno está recién casado, por temas de sábado, por temas de un montón de cosas. Y es realmente muy difícil tener un futuro próximo oscuro, pero después entendí de que lo que venía para mí me daba la oportunidad de ahora estar hablando con ustedes. Tal vez yo no lo entendía en su momento, pero la confianza en Dios podemos entender de que tal vez ese fracaso que tuvo Adán fuera la derrota definitiva. Pero ahora tenemos una mejor promesa. Y miren, ya agarré bastante tiempo, así que vamos entonces con nuestro hermano Luis, perdón, nuestro hermano Henry, perdón, y regresamos a comentar, ahora sí, brevemente de todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Así que vamos con nuestro hermano Henry. Hola mis apreciados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente desde acá, desde Costa Rica, en una hora bastante lluviosa mientras estoy grabando esto. Eh, Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Quiero compartir con ustedes algunas ideas de lo que ha sido la lección de esta semana. Una lección que trae cosas muy interesantes, hermano. La Biblia es tan maravillosa porque cuando se analiza a profundidad uno encuentra cosas que quizá nunca las había notado uno. Un abrazo grandísimo, hermano Arturo, y un abrazo grande a cada uno de ustedes que están escuchando en esta hora. Que las bendiciones del Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo sean sobre cada uno de cada uno de ustedes y sobre mí también. Bien, hablemos un poquito de la primera tentación. La primera tentación que se encuentra ahí registrada, muy interesante porque no sé si alguno lo había notado, en Mateo capítulo 4 y el versículo 3. Es muy interesante porque en Lucas se encuentra también en el capítulo 4 y el versículo 3. Un detalle simplemente que me llamó la atención. Pero bien, dice que vino a él el tentador, vino a él mientras Jesús estaba en el desierto. Recordemos que Jesús había sido llevado al desierto por el Espíritu y luego de 40 días de ayuno vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la primera tentación. Y dentro de esta tentación quiero que notemos algunas cosas sumamente importantes. Es muy interesante primeramente notar que en esta tentación está en juego un asunto de pan y de piedras. Ahora, no sé, en realidad podemos imaginarnos por un momento que donde Jesús estaba había algunas piedras y el enemigo, el tentador, llegue y le dice que por qué no convierte esas piedras que están ahí al lado, las convierta en pan y que de esa forma se alimente. Ahora, digo que es muy interesante, mis hermanos, cuando lo vemos a la luz de lo que la Biblia habla acerca del pan y de las piedras. Veamos primeramente lo que la Biblia dice con respecto al pan. Dice muchas cosas, pero bueno, quiero tomar solamente uno de los tantos textos, el que se encuentra en Juan capítulo 6 y el versículo 51. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, ábrala. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Son palabras del mismo Jesús. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, a pesar de que no sé si Satanás en realidad está entendiendo la profundidad de lo que él mismo está diciendo, quizá no, quizá sí. Pero bueno, lo importante es si usted y yo entendemos la profundidad de lo que el mismo Satanás está diciéndole a Jesús en esta hora. Ahora, no solamente esto con respecto al pan. Jesús es el pan que descendió del cielo. Recordemos que el maná era el pan que Dios mismo había enviado del cielo para su pueblo Israel, y este era un símbolo del verdadero pan que descendió del cielo. Ahora, veamos lo que dice la Biblia con respecto a las piedras también. Porque las piedras que se utilizan aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 3 es la misma palabra que se utiliza en Primera de Pedro capítulo 2, 4, 5 y 6, donde dice: al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Después dice: vosotros también como piedras vivas. Primero se refiere a Jesús como la piedra viva. Esta misma piedra es el mismo término que utilizó Satanás en la tentación primera que le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta piedra viva, Satanás lo sabe, que Jesús es el verdadero pan y que es la verdadera piedra también. Jesús es la piedra viva. Ahora nosotros también, como dice el versículo 5, somos piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, el cual es la piedra viva. Y el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Así que, mis hermanos, es sumamente interesante. Yo lo que quiero, más que cualquier otra cosa, es que ustedes hagan su propio estudio y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero es muy interesante porque cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, Él está utilizando términos que son sumamente profundos y sumamente ricos y sumamente espirituales. Pero por favor, cada uno hagamos nuestro propio estudio, y que nuestro Padre Celestial, que ha prometido que Él mismo nos va a enseñar, sea el que le enseñe a usted y el que me enseñe a mí. Ahora, no solamente esto es interesante, sino que la tentación también del apetito, podríamos llamarla de esa forma, la tentación del apetito, la primera tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, vino acompañada de la duda de ser verdaderamente hijo de Dios. Y quizás esa era la parte más fuerte de la tentación, no tanto la piedra convirtiéndose en pan, sino la primera parte: si eres el hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad, mis hermanos? Cómo la tentación viene acompañada de una duda de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, que en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, en los últimos tiempos, donde el pan, donde la comida, donde el apetito nuevamente forma una parte bastante interesante en el desarrollo de los eventos finales, también podemos ver hoy en día cómo Satanás lanza sus dardos de la duda de sobre quién es verdaderamente Jesucristo. Nuevamente vemos hoy en día una confusión tanto dentro de nuestra iglesia como en cualquier otra iglesia protestante, en la iglesia católica y en el mundo entero, una confusión sobre verdaderamente quién es Jesús. Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios. Y al igual que usted y yo no debemos de tener duda con respecto al papel que la comida, los alimentos, el apetito juega en los eventos finales, no debemos de tener ninguna duda de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero la tentación viene, la duda viene para miles y miles y millones de personas.
que hoy en día no creen verdaderamente que Jesús es Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, con respecto a todo esto, ¿qué responde Jesús? Jesús responde en el versículo 4, Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está. Jesús le saca a Satanás un texto que él mismo había inspirado a Moisés para que lo mencionase por primera vez. Y ahorita vamos a ver dónde está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora es muy interesante, mis hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es o qué es la palabra que sale de la boca de Dios? Bueno, algunos podríamos pensar que se refiere a las promesas, que se refiere a todo lo que está escrito en la Biblia. Es más que eso todavía, mis hermanos. Es principalmente aquella palabra que Dios te habla diariamente, individualmente y personalmente. Pero es mucho más que eso todavía, hermanos, y esto es lo lindo, lo maravilloso de todo tu estudio, que hay tanto por aprender, tanto por estudiar. Porque la primera vez Jesús está en realidad haciendo una alusión, está haciendo una referencia a Deuteronomio capítulo 8. Ahí en los versículos 1, 2 y 3, donde podemos ver un paralelismo maravilloso de lo que está aconteciendo en el momento en que Jesús está siendo tentado por Satanás y lo que había pasado hacía algunos miles de años atrás. Veamos lo que dice Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Yo no sé si usted haya puesto atención a esto, 40. Aparece el número 40. Ahora, cuando se da la situación que hemos estado presentando hasta el momento, ¿qué acababa de pasar? Acababa de pasar un ayuno de 40 también. Solamente que no era 40 años, era 40 días. Pero el número 40 está presente en el contexto en donde Moisés utilizó el texto que Jesús mencionó y ahora Jesús lo está utilizando y podríamos imaginarnos, mis hermanos, que estos 40 años en el desierto era una representación de los 40 días de ayuno que Jesús también tuvo en el desierto. Continúa el versículo diciendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Qué interesante, mis hermanos, lo que yo les decía anteriormente. Por eso hay tanto que estudiar, hay tanto que aprender. Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver eso muy espiritualmente, y de hecho que es muy espiritual. Ahora, es interesante también cómo Moisés la está utilizando de una forma, hasta cierto punto, muy física. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, Moisés lo está interpretando como el pan que está descendiendo del cielo, que se llama maná, que se llamaba maná. Leamos nuevamente. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ahora, ese sustentar con maná era con un propósito. Era para hacer saber al pueblo de Israel que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? ¿No hay cosas profundas dentro de todo esto que estamos diciendo?
Amén, yo sé que así es, mis hermanos. Y yo sé que ustedes también tienen un montón de cosas interesantísimas que decir. Por eso les invito a que opinemos, a que discutamos, a que aportemos. Ahora, Jesucristo venció en esta tentación. Jesucristo venció esta tentación del apetito. Y que, como he dicho, y no me canso de repetirlo, va mucho más profundo que meramente un apetito físico. Ahora, Jesús ha prometido que al igual que Él venció, la victoria está disponible para usted y para mí. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué maravillosa promesa, ¿no es cierto, mis hermanos? Al que venciere, Jesús le dará sentarse con Él en el trono, así como Él venció y se ha sentado con su Padre en el trono. Ahora, yo sé que muchos de nosotros cuando leemos este texto, que sé que no es nuevo para ninguno de nosotros, cuando vemos la primera parte que dice al que venciere, se nos viene inmediatamente la idea de obediencia, se nos viene la idea de guardar los mandamientos para vencer. El que venciere, ese será salvo. Ahora, vencer, mis hermanos, en el sentido más espiritual, no necesariamente tiene que ver con un estricto guardar de una ley. Porque si de esa forma fuese, mis hermanos, no habría esperanza para usted y para mí. Pero dejemos que sea la misma Biblia que nos diga qué significa vencer. Hay muchos textos, vamos a ver uno nada más por cuestión de tiempo. Primera de Juan capítulo 5. ¿Qué es vencer y cómo se logra? ¿Es vencer guardar los mandamientos? ¿Es vencer no quebrantar ningún precepto de Jehová? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Esto es vencer, mis hermanos. Es permanecer en la fe. Es permanecer en el creer. Creer que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Creer que Él ya nos salvó. Creer que Él comenzó una obra en nosotros, que la comenzó y la va a terminar. Aunque usted y yo no entendamos cómo la va a terminar, y aunque usted y yo a veces cuando caemos nos sentimos que estamos perdidos, debemos de creer que Jesús comenzó una obra en nosotros y que la va a terminar. Eso es vencer al mundo, mis hermanos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es el mismo vencer de Apocalipsis 3:21. Y termina con una pregunta en el versículo 5, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para vencer al mundo, mis hermanos, es cierto, vea, los mandamientos son importantes, es un resultado de... ¿Quién es el que vence al mundo? Es aquel que cree que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Que es Hijo de Dios, que es el Mesías, que es nuestro Salvador, que es nuestra justicia, que es nuestra sabiduría, que es nuestra santidad, que Jesús es el todo en todos. Mis hermanos, y vea qué interesante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Terminamos exactamente donde comenzamos. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Un abrazo nuevamente, hermano Arturo. Vamos a continuar, sigamos opinando, sigamos escribiendo y sigamos estudiando y por sobre todo viviendo lo que el Señor nos va revelando, que Él se va a deleitar y complacer en cada día revelarnos nuevas cosas. Un abrazo nuevamente y que Jehová te bendiga. Bueno, regresamos. Gracias, hermano Henry. Gracias. En efecto, solamente la tentación puede ser vencida por la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser la única manera de hacerlo. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en un montón de cosas para cumplir
llámense de las cosas que quieran verlo, tal vez desde un punto de vista organizacional, tal vez una cuestión de normas internas de códigos que uno se pone, tal vez en la parte estricta del cumplimiento de la ley, pero muchas veces el espíritu de la misma se pierde. Y el día de hoy tal vez nos enfrentamos a esta problemática. Estamos en un momento de nuestra vida, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo, en donde hay muchísimas cosas que tenemos que poner en práctica. Demasiadas cosas que tenemos que poner en práctica. Hace ratito estábamos diciendo que todo está diseñado completamente para poder caer en la tentación. Platicaba con alguien de que no tiene televisión, no tiene nada de eso que en casa y solamente tiene el teléfono como tal, ¿no? Y lo utiliza para ver los temas, para ver esta transmisión, para ver cosas que edifican. Pero no lo voy a comentar, pero tenía un par de debilidades en su vida pasada. Y casualmente esos anuncios que salen en YouTube van orientados un poco a ese tema, ¿no? ¿Cómo te puedes mantener alejado de todo eso? No podemos vivir en una burbuja como tal. Pero sí podemos entender de que esos pensamientos, esas tentaciones no aniden en nuestro corazón, no generen una raíz y tenerlas ahí tal vez como un recuerdo y siendo un poco cómplices con ellas para hacer uso de ellas en cualquier momento que tengamos en lo oculto. Hay momentos en donde tenemos que reflexionar un poco acerca de lo que estamos haciendo, porque pareciera que hemos caminado muchísimo en ese camino y en el caso bueno, puedo mencionar mucho, pero en el caso de David hay un ejemplo clarísimo en cómo el Señor había hecho milagros en su vida y parecía que una y otra vez él que estaba cayendo en esas dificultades. Lo interesante de todo eso es que a pesar que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, tal como se dice de Elías, tal como se puede decir de muchas personas más, podemos encontrar en ellos una notoria victoria sobre esos errores. La Biblia fue escrita precisamente con esas debilidades de carácter, con esas faltas, cobardías y muchísimas cosas más, pero fueron escritas con la intención, en el caso de los héroes de la fe, de poderse notar cómo ellos las vencen. Y no solamente las vencen, sino no vuelven a caer en los mismos errores. Hoy por hoy tenemos nosotros la misma obligación, teniendo los de testigos a ellos, teniendo de testimonio en sus vidas, de poder hacer uso de todos estos recursos para poder mantenernos firmes en la fe. Así que a mí me llama bueno, hay muchas cosas que comentó nuestro hermano Henry acerca de cómo va la tentación, porque él lo comenta de esa manera, acerca del pan de vida, las piedras, cómo es de las piedras puede sacar el pan de una otra manera de poderlo interpretar. Yo diría un poco, y es un comentario, yo diría un poco de hacer de esta piedra que tenemos nosotros, hacerla más blandita, hacerla más accesible a la palabra del Señor. Así que esperemos poder cumplir esa promesa, hacerla nuestra, ¿no? Cambiar ese corazón. Y yo sé que muchas personas estamos luchando para hacerlo, y el testimonio es que yo sé que estás aquí precisamente reunido con nosotros por esa misma razón, por esa misma intención de cambiar día a día. Pero bueno, ahora sí, no me voy a alargar más. Vamos por nuestra hermana Ivonne, que tiene el resumen un poco de todo lo que hablamos a través de las perlas escogidas. Apreciados seguidores de este maravilloso programa, nuevamente Ivonne Espinosa les da la cordial bienvenida a este espacio de las perlas escogidas de los testimonios. Hemos llegado ya a la lección número 10 de esta serie Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Y hoy tenemos un precioso tema del cual Cristo, nuestro Salvador, es el centro. Y se titula Nuestro modelo y nuestra suficiencia. Mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito del Dios infinito nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar.
Mediante sus palabras nos ha educado para que obedezcamos a Dios y mediante su propio ejemplo nos ha mostrado de qué modo le podemos obedecer. Su deseo es que cada ser humano realice esta mismísima obra, que obedezca a Dios inteligentemente y que por precepto y ejemplo enseñe a otros lo que deben hacer para transformarse en hijos obedientes de Dios. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó, y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída, que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, soportó la tentación por nosotros y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. Así vinculó sus intereses divinos con la humanidad, con los lazos más estrechos, y ha dado la positiva seguridad de que no seremos tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará una vía de escape. ¡Qué maravillosa promesa! Confiemos en ella y sigamos adelante. El Redentor del mundo vino no solamente para hacer un sacrificio por el pecado, sino como ejemplo para el hombre en todas las cosas, un carácter santo y humano. Era un maestro, un educador, como el mundo jamás había visto o escuchado antes. Habló como uno que tenía autoridad y sin embargo conquistaba la confianza de todos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28, 29 y 30, nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Hijo unigénito del Dios infinito, por sus propias palabras y por su ejemplo práctico, nos dejó una norma sencilla que hemos de copiar. Por sus palabras, Él nos ha educado para obedecer a Dios, y por su propio ejemplo nos ha mostrado cómo podemos obedecer a Dios. Cristo no solamente dio reglas explícitas para mostrar cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que nos mostró con su propia vida y carácter cómo hacer precisamente las cosas que son justas y aceptables delante de Dios, de tal manera que no hay ninguna excusa para no hacer las obras que son agradables a su vista. Siempre debiéramos estar agradecidos porque Jesús ha probado con hechos reales que podemos guardar los mandamientos de Dios, desmintiendo con ello la falsedad satánica de que no podemos guardarlos.
El gran Maestro vino a nuestro mundo para ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad, para así elevar y santificar a la humanidad mediante su obediencia santa a todos los requerimientos divinos y demostrar que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Así comprobó que es posible gozar de una vida entera de obediencia. De la misma manera, Él envía seres humanos al mundo, igual como el Padre envió al Hijo, para que ilustren la vida de Cristo con su propia vida. Debemos practicar el ejemplo de Cristo teniendo en cuenta su carácter de Hijo de Dios y su carácter humano. No fue Dios el que resultó tentado en el desierto, ni un Dios que había de soportar la contradicción de los pecadores contra Él. Fue la majestad del cielo hecha hombre. Se humilló a sí mismo, tomando nuestra naturaleza humana. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios. Por medio de la justicia, nos presentaremos perdonados delante de Dios, como si jamás hubiéramos pecado. Nunca obtendremos fuerza considerando lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Tenemos que centrar nuestra fe en Cristo Jesús y mostrar nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice: seguidme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria, como demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sea el gran ayudador es una maravillosa promesa. ¿De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del engañoso adversario y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra y muerto el justo por los injustos para que la humanidad no pereciera? Si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Apreciados amigos y hermanos, que todas estas promesas que hemos escuchado hoy nos fortalezcan para llevar una vida plena y victoriosa en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga abundantemente. Hemos regresado. Gracias, hermana Ivonne, por esa colaboración. Somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Cómo se comporta un embajador? Bueno, no se comporta como cualquier persona porque él está representando completamente a un país entero, en un país
que puede ser ajeno a su cultura. Yo me quedo con una frase que dice nuestra hermana en lo que es Mensajes Selectos, tomo 3. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que están luchando por la victoria, para demostrar una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales, instruyendo al ignorante, fíjense, de los misterios del reino de Dios. ¿Qué somos entonces nosotros? Nosotros pertenecemos a ese reino. Y si hasta ahora tal vez no hemos sido los mejores representantes de él, bueno, ahora es tiempo de hacerlo. Así que gracias, hermana, por esa inclusión de esas perlas. Muchos de nosotros las vamos a apuntar para mañana dialogarlas. Así que gracias también a ti por permanecer hasta ese momento de la transmisión. Nos ha dado la oportunidad de sentarnos ahí al ladito junto con ustedes, haciendo un círculo con las sillas que tienes en casita para platicar. Has permitido llegar a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Henry, a nuestro hermano Ivonne, a un servidor que se toma muchas veces tiempo para poder hacer los comentarios de manera personal, pero sobre todo has permitido que el Espíritu Santo llegue hasta ti el día de hoy. Así que vamos a hacer una oración, por favor, para concluir esta transmisión. Como siempre lo hemos dicho, por favor, siempre la mejor manera para orar será de rodillas. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que me dices de estar con mis hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que me concediste de poder hacer esta transmisión el día de hoy. Tú sabes las dificultades durante la semana que han llegado a nuestras vidas, las imposibilidades que tenemos nosotros tal vez para tomar decisiones. Y el día de hoy hemos reconocido que por nosotros, hay muchísimas cosas que no podemos hacer. Durante nuestra vida, Padre, como hijos de Dios, como en ese caminar que hemos tenido en la espiritualidad, nos hemos dado cuenta de los milagros y de las maravillas que han llegado a nosotros, pero no hemos sido capaces de reconocerte y de dar el lugar correcto a todo eso, Padre. Por lo tanto, el día de hoy te pedimos perdón por ello y también te pedimos, por favor, que nos concedas la oportunidad de conocerte más y más. Que ese corazón de piedra los puedas transformar, Padre. Pero de igual forma queremos de que esas peticiones que se están colocando en ese momento de sanidad, de recuperación de trabajo, de poder tomar decisiones conforme a tu palabra, Padre. Tú les puedas dar fortaleza, les puedas dar consuelo, nos puedas dar la sanidad que requerimos, Padre, para que estando saludables, para que estando en la condición que tú desees mejor para nosotros, podamos ser embajadores de ti ante un mundo que cada vez más desprecia tu verdad. Quédate con nosotros, Dios. Todo eso te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Dios se bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana con nuestro hermano Leandro. Van a venir algunos cambios. Sí, bueno, todavía me adelanto, pero yo espero que todo esto sea para beneficio de todos los que estamos acá. Agradezco profundamente que tú te hayas quedado. Recuerda que esas transmisiones son totalmente gratis, así que compártelo, dale like, suscríbete a ese canal, porque de esta manera tú no nos ayudas a nosotros, sino le ayudas a muchas personas más a que encuentren esta transmisión, así como tú lo hiciste. Así que Dios te bendiga y nos estamos viendo un saludo en 15 días y la próxima semana con nuestro hermano Leandro. Dios te bendiga.